Gracias, Señor, por este día, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, por el día de hoy, Señor, porque tú nos levantas, Señor, porque tú derramas tu presencia sobre nuestra vida, Padre. Oh Dios, glorifícate en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo. Que hoy sea un día de bendición, que hoy sea un día de gozo, Padre. En el nombre de Jesús, que la palabra que tú tienes, Señor, para el día de hoy pueda llegar a nuestras vidas, Señor, en bendición, Padre, en gracia, Espíritu Santo. Fluye, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, permite, Dios, que podamos llegar delante de ti, Señor, en acción de gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, bendice cada persona, Señor, que está en este momento, Dios, uniéndose a esta transmisión, Señor, uniéndose a este culto, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra, Señor, y tu honra, Señor, venga sobre cada uno, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, manifiéstate, glorifícate, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todo temor, que toda angustia, Señor, sea quitada de nuestras vidas, Padre, y que tú traigas, Señor Dios, la palabra que necesitamos el día de hoy, Señor. Que tú traigas sobre nuestra vida, Padre, la palabra, Señor, específica, Señor, que necesitamos para hoy, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Padre, honramos tu nombre, Padre, y glorificamos, Señor, tu presencia en cada uno de nosotros, Dios. Recibe honra y gloria, Padre, para siempre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su casa, bendigo sus corazones en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida el día de hoy a reunirnos, como dice la palabra, que estemos unánimes juntos y en armonía. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, hoy vamos a tener una palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros. Vamos a hablar hoy del libro de Josué. Amén. Vamos a centrarnos en Josué 1, del 1 al 9. Amén. Vamos a tomar esa palabra y la vamos a estar leyendo y vamos a estar recibiendo palabra del Señor. Amén. Podemos ver que el libro de Josué nos habla de cumplimiento. Este es un libro de cumplimiento. Es un libro que cuando yo les hablo a ustedes de cumplimiento podemos decir, wow, ya es cuando el Señor empieza a cumplir, cuando el Señor empieza a dar todo lo que Él había cumplido durante 40 años atrás al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver fueron 40 años que ellos vivieron en un proceso, vivieron en una metamorfosis, el pueblo de Israel, que al final, cuando pasa todo este calvario, podemos ver que el pueblo que salió de Egipto no fue el mismo pueblo que entró a Israel. Solamente 2 personas entraron de todo ese pueblo. Y podemos decir que injusto cómo ellos vivieron y cómo ellos tuvieron que esforzarse y cómo ellos perdieron su vida y no vieron la promesa. Amén. La promesa de ellos tuvo que ser heredada a su siguiente generación. Y qué duro muchas veces eso, pero siempre decimos, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no permitió que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida? Y podemos ver en el caminar, y como hemos ido hablando sobre la historia de Israel, podemos ver que ellos no entraron a la tierra prometida, simple y sencillamente por una razón. Por una razón ellos no entraron a la tierra prometida, y fue por su rebelión. Fue porque fueron rebeldes, fue porque no fueron enseñables, no fueron personas
que se dejaron enseñar, no fueron personas que doblegaron su vida delante de Dios y permitieron que Dios hiciera en ellos, sino que fueron personas rebeldes, fueron personas acusadoras, fueron personas idólatras, fueron personas que hicieron lo malo siempre delante de Dios, aun cuando fue el pueblo de Dios. Amén. Hoy yo no le estoy hablando a personas inconversas. Hoy yo no le estoy hablando a personas que no caminan delante de Dios. Le estoy hablando a personas hijos de Dios. Personas que conocen la ley de Jehová. Personas que conocen y saben cómo deben de caminar delante de Dios. Como era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo un proceso de años donde ellos creyeron, donde ellos conocían la palabra, donde ellos conocían el propósito que Dios tenía para sus vidas. Sin embargo, se acostumbraron a su atadura, se acostumbraron a la vida que ellos tenían. Usted sabe, hermanos, usted me dirá, jamás nadie se va a acostumbrar a eso. Pero la agresión es una forma de vida que la gente no puede dejar. Vivir oprimido es una forma de vida, es una costumbre. Lo malo también se hace costumbre en nosotros, lo difícil también se hace costumbre en nosotros. Bueno, es que ¿qué importa? De ahí el gobierno es así, de ahí vamos a ver cómo nos va. Es que en mi casa es así, vamos a ver cómo nos toca. Yo nunca tengo un trabajo fijo, ¿y qué importa? Tengo uno hoy y otro mañana y ahí voy saliendo. Se va acostumbrando. El ser humano se acostumbra a su estilo de vida, aunque esté mal su estilo de vida, aunque su estilo de vida sea doloroso, aunque su estilo de vida no lo lleve hacia ningún lugar. El pueblo de Israel quería la promesa, pero ya estaban acostumbrados a su estilo de vida. Cuando salieron, la primera cosita que se les atravesó en el camino, dijeron, mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor nos hubiéramos quedado de esclavos. Mejor hubiéramos vuelto atrás. ¿Cuántos de nosotros en el caminar de esta vida, en el caminar cristiano, en el caminar con Dios, hemos dicho, mejor nos hubiéramos quedado atrás? Porque aparte que me va mal, tengo que prohibir muchas cosas porque a Dios no le agrada. Sabe, Dios necesita que seamos leales. Dios necesita personas fieles. Dios necesita que seamos personas de una sola pieza. Josué fue el que pasó de Egipto a la tierra prometida. Y él no pasó porque Dios lo amaba más que a todos. ¿Sabe por qué Josué pasó? Porque Josué era un conquistador. Porque Josué era una persona que sabía y entendía el llamado de Dios para su vida. Porque Josué se mantenía en la palabra. Josué se mantenía en la promesa. Josué se paraba en esa promesa. Y Josué, desde aún cuando estuvo en Egipto, Josué sabía y entendía hacia dónde Dios lo llevaba. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas promesas de Dios han habido sobre su vida? Pero ¿cuántas promesas de Dios han habido sobre Costa Rica? ¿Cuántas promesas de Dios ha habido sobre este país? Que este país es un país bendito, este país es un país próspero, este país es un país que no ha tenido guerras, que no ha tenido ejército y no lo hemos necesitado, porque ha sido un país privilegiado por Dios. Amén. Ha sido un país que está bajo la mano de Dios. Pero ahora que decimos todos, sí, pero esto no es problema del país, esto es problema mundial. Sí, pero cuando Costa Rica estaba protegido por la mano de Dios y estaba todo tranquilo y estaba todo en paz,
no lo excluimos y le dimos gracias a Dios de que solo Costa Rica o de que Costa Rica fuera uno de los países de bendición y fuera uno de los países que estaban bajo la mano de Dios. Amén. Ahora tenemos que volver a hacer números. Ahora tenemos que volver a recordar las promesas. Ahora tenemos que volver a recordar de dónde Dios nos ha sacado y mayor aún de dónde Dios no nos ha permitido que caigamos. De que Dios nos quiere librar el día de hoy. De que Dios nos está guardando el día de hoy. No es solamente que esto es mundial o que las profecías que están dando tienen que cumplirse. No. Como lo he venido diciendo varias veces y se lo seguiré diciendo hasta que esto se haga rema en su cabeza, en su corazón, en su espíritu. Hay promesas para cumplimiento y hay promesas para arrepentimiento. Hay palabras de profecía para cumplimiento y hay palabras de profecía para arrepentimiento. Y usted tiene que entender que estas palabras que el Señor está trayendo proféticas en este tiempo es para arrepentimiento, no son para cumplimiento. Son para arrepentimiento, son para que usted cambie su corazón, es para que usted tome su posición en Dios, es para que usted entienda quién es usted en Dios, para que nosotros entendamos en qué lugar el Señor nos ha parado, en un lugar de privilegio, en un lugar profético. Hace muchos años el Señor dio una palabra y dijo que esta tierra era una tierra profética, era una tierra donde iba a salir bendición para otros países. Amén. Y todas esas palabras proféticas las hemos tomado y hemos dicho, sí, Dios lo va a hacer, Dios lo hace, Dios está obligado a hacerlo. Como el pueblo de Israel. Simplemente Dios, tenemos hambre, ¿qué pasa? Haz algo y el pan caía del cielo. Dios, tenemos frío, necesitamos abrigo y sus ropas no se les desgastaron en 40 años. Ellos pedían y Dios les daba. Y está bien, en el proceso Dios nos cuida, en el proceso Dios nos guarda, en el proceso Dios ha bendecido Costa Rica, en todo este tiempo Dios ha guardado su pueblo. Pero hoy vamos a hablar no del proceso de conquista, sino que vamos a hablar del momento preciso de la conquista. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, hoy estamos en un tiempo preciso de la conquista. Estamos parados en el momento de conquistar la tierra que el Señor nos dio. Ahí es donde estamos parados hoy. En ese tiempo de conquista. Y si usted piensa que cuando la conquista viene, es que todo va a caer del cielo, déjeme decirle que no. Ya esa etapa pasó. Amén. Ahora viene la otra etapa. Ahora viene la otra etapa. La etapa donde nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros. Y podemos ver reflejado quién quiere Dios que nosotros seamos. Podemos verlo reflejado en Josué. Dice Deuteronomio 34:9. José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y sus hijos, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Tenemos que aprender a tener un espíritu conquistador. Josué, desde aún antes de haber sido llamado, él tenía un espíritu conquistador. Él sabía quién era él. Él sabía hacia dónde él iba. ¿Y usted sabe qué hizo él? Aprender de Moisés.
Lo que hizo él fue quedarse a la par de su maestro, fue mantenerse ahí, fue mantenerse a los pies del maestro, fue escuchar la directriz de Dios, fue escuchar la directriz que Dios hablaba a través de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, Josué estaba ahí con él. No estaba a su lado, pero estaba ahí. Josué no se separaba de su maestro. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a tener un corazón conquistador. Nosotros tenemos que aprender a pararnos en la brecha y decir, esta es mi posición y esto es lo que Dios quiere para mi vida. Esto es lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Dice que Josué tenía la unción del Espíritu Santo sobre él. Dice la palabra en primera de Juan 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos que aprender a tener la unción del Espíritu Santo. No solamente a conocer palabra, no solamente a buscar y escuchar esta prédica y aquella prédica y la otra prédica y vivir de prédica en prédica sin hacernos hacedores de la palabra, sin entender que la palabra tiene que hacerse rema en nuestra vida, que nosotros tenemos que ser personas conforme al carácter de Cristo. Amén. Y Josué tenía esa unción del Espíritu Santo. Josué tenía su personalidad. Josué era un hombre de conquista. Josué era un hombre guerrero, un hombre esforzado, valiente. Pero Josué buscaba el Espíritu de Dios, buscaba la unción de Dios. Sabía que había cosas que él podía ganar por sí mismo. Sabía que había cosas que él podía conquistar en su caminar. Nosotros debemos, no solo podemos, nosotros debemos conquistar cosas en nuestro caminar en Cristo, hermanos. Pero hay cosas que sin la unción del Espíritu no las vamos a poder lograr. Hay cosas, hermanos, que sin la unción del Espíritu Santo no vamos a poder obtener en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar bajo esa unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos buscar a Dios solamente cuando le necesitamos. Nosotros tenemos que vivir una vida de comunión. Nosotros tenemos que vivir una vida de compromiso con Dios, una vida de búsqueda, una vida de entrega con Dios. Nosotros tenemos que pararnos delante del Padre y mantenernos en el camino hasta el final de los tiempos. Nosotros tenemos que entender que esta situación no es una situación de religión, sino que esta situación es una situación de vida, es una vida de entrega, es un caminar de propósito de Dios. No es que yo hoy aprendo y mañana no aprendo, no, es una situación de vida diaria con Dios. Yo estoy en los caminos del Señor desde los 17 años, predicando el Evangelio. Toda mi vida, yo nací en un hogar cristiano, pero desde los 17 años yo estoy en un altar, predicando la palabra, enseñando la palabra. Entonces usted no me puede decir a mí que es que pasa el tiempo y uno se siente tan agotado, uno siente que ya dio todo, uno siente que ya no hay nada en uno para dar. No, eso no es cierto. Usted día a día se va llenando de un renuevo especial. Amén. Usted va anhelando más la palabra de Dios. Pero ¿cómo anhela usted la palabra de Dios? Amando al Señor, amando lo que usted hace, amando la palabra, viviendo la palabra, conociendo que Dios te llamó con un propósito en la vida. A mí Dios me llamó con un propósito.
Y yo día a día trato de cumplir ese propósito en Dios. Amén. Así lo hacía Josué. Josué sabía que él estaba en esta vida con un propósito. Él no sabía que en la esquina, antes de recibir la promesa, el líder no iba a estar. Y Moisés iba a ser quitado. Y él iba a tener que tomar el lugar de Moisés. Él no lo sabía. Pero él tampoco sabía hasta cuándo iba a llegar Moisés. Nosotros tenemos que prepararnos no a caminar hacia donde el líder camina, no a caminar hacia donde el líder nos diga que caminemos, no. Nosotros tenemos que adoptar la visión. Nosotros tenemos que ser parte de la visión. Nosotros tenemos que amar la palabra. Nosotros tenemos que atesorar la palabra. ¿Por qué? Porque si en algún momento del camino el Señor decide quitar ese líder, quitar esa persona que Él puso delante de nosotros, nosotros no podemos entrar en temor de hacia dónde vamos a caminar ahora, porque ya nuestro líder, nuestro pastor, nuestra pastora ya no está con nosotros. Amén. Tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender que la visión no es solamente de nuestro pastor, que la visión es de toda la congregación, que yo tengo que ser parte de esa conquista. Yo tengo que ser parte. Yo tengo que caminar en Dios, conociendo lo que Dios tiene para la visión en la que me ha puesto. Y tengo que ser parte de esa visión. Amén. Yo tengo que aprender, como nos dice 1 Corintios 2:16, tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tengo que aprender a pensar como pensaría Cristo. Yo tengo que aprender a pensar y actuar como lo haría Dios, como lo haría Cristo. Amén. Tenemos que aprender a tener una mente sana, una mente de restauración, una mente de vida, una mente de propósito. Y eso solamente lo vamos a alcanzar cuando nosotros entendemos cuál es el propósito que Dios tiene. Si yo recuerdo la profecía que fue dada sobre Costa Rica, si yo recuerdo las palabras que el Señor ha traído sobre este país, yo tengo un norte hacia dónde ir, yo tengo un norte hacia dónde orar. Yo puedo saber que esto que está pasando hoy en Costa Rica no es de Dios, no es el anhelo de Dios que esto que está pasando en el país suceda. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es levantar este país. El propósito de Dios es que Costa Rica siga siendo ese país de paz, ese país de restauración, ese país de refugio que ha sido por muchos años. Amén. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que escuchar. Hermanos, yo siempre le digo a mi congregación, anote las palabras proféticas que el Señor le da. Anótelas. ¿Por qué? Porque cuando usted se sienta a desmayar, cuando usted no tenga un norte hacia dónde ir, cuando usted no sepa hacia dónde dirigir su mirada, usted viene, usted busca las palabras que el Señor le dio. Y ese es su norte. Amén. Si Dios le dijo a usted que usted iba a ser de larga vida sobre la tierra, usted no tiene que pensar si el Señor quiere que usted muera hoy. Porque el Señor le dijo que usted iba a ser de larga vida sobre la tierra. Si el Señor a usted le habló de un ministerio a futuro, el Señor quiere que usted viva para realizar ese ministerio a futuro. Amén. Yo tengo que entender que las palabras proféticas son para que el Señor me guíe.
para que el Señor marque mi vida, para que el Señor marque un norte. El Señor dijo que el mayor levantamiento de salvación sobre Costa Rica, el mayor levantamiento evangelístico sobre Costa Rica iba a ser a partir del año 2020. Y déjeme decirle que este año ha sido el mayor año de levantamiento evangelístico sobre este país. Pero no solamente le corresponde a los pastores que se paran o que nos paramos una vez a la semana o 2 veces o 3 veces, lo que sea, a la semana para hablar de la palabra. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estamos preparando para cuando todo esto pase y las iglesias se abran en su totalidad? ¿Cómo nos estamos preparando para recibir esas nuevas almas? ¿Cómo estás preparando tu vida? ¿Cómo te estás preparando? El Señor estaba preparando a Moisés. Y por aquí estaba preparando a Moisés, pero por aquí estaba preparando a Josué. Para que cuando viniera el tiempo de cumplimiento, Moisés y Josué se encontraran y pudieran llevar a cabo el llamado. Pero mientras preparaba a Josué, iba preparando a Caleb. Para cuando Moisés fuera quitado y Moisés ya cumpliera su tiempo, entonces Josué ya no quedaba solo, porque ya había levantado a alguien con la misma visión, el mismo carácter y la misma directriz de Dios, para que no fuera piedra de tropiezo. ¿Usted me está entendiendo? Dios no te tiene en una congregación solamente para que escuches palabra. No te tiene en una congregación solamente para que escuches qué pasa con aquel o qué pasa con aquella. O a ver qué va a pasar con el mundo. No, Dios te tiene en una congregación para que seas parte del levantamiento. Dios no te tiene aquí por casualidad. Tú no me estás escuchando en este momento por casualidad. Dios necesita que tú cambies tu forma de vida. Dios necesita que tú tengas un compromiso con Él. Es que qué lindo, el Señor le dio palabra a mis hijos. Y mis hijos anhelan la palabra y mis hijos buscan de Dios. Y usted no, yo no quiero nada con Dios. No, yo quiero seguir hablando mal. No, yo quiero seguir en la vida que llevo. No, usted, padre, tiene que instruir a su hijo en el camino. Usted sabe que su hijo va a hacer más lo que usted dice que lo que le dice una persona en un altar. Porque te admira, porque te ama. Porque tienes que ser ejemplo. Tienes que ser ejemplo de vida. Igual todos nosotros, con esas personas que nos admiran afuera, con esas personas que nos ven y dicen qué lindo habla, qué lindo lo que enseña. Josué siempre tuvo que mantener su posición. Usted sabe, usted se imagina qué hubiera sucedido si Josué hubiera sido del montón. Usted se imagina qué hubiera sucedido si Josué hubiera seguido a la multitud, si Josué hubiera ido a hacer esos dioses, si Josué se hubiera parado a hacer burla y a hacer mofa de Dios o a reclamarle a Dios. ¿Qué hubiera pasado cuando él hubiera tenido que tomar su posición de líder de un día para otro? Él se hubiera convertido en la mofa del pueblo. Amén. Nosotros no somos iguales que el mundo. Nosotros no somos iguales
que las personas que ponen en internet vulgaridades y cosas ofendiendo y declarando maldiciones sobre el gobierno y sobre Costa Rica. No somos iguales, hermanos. Nosotros estamos llamados a decretar bendición. Nosotros estamos llamados a decretar palabra. Nosotros estamos llamados a sembrar fe en el pueblo. Josué mandó un grupo y el grupo vino y dijo: son demasiados, vean, nos van a comer como langostas, nos van a herir, nos van a golpear, nos van a desechar, nos van a hacer puré. Pero mandó a otros. Dice: no, hombres, tranquilos, no son nada. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. ¿Quién se puede parar en este momento y declarar y levantar su mano y decir: lo que está pasando en Costa Rica no es nada? Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está ordenando mi casa. No es que vea, pastora, usted no sabe. Mi esposa anda mal, mi esposo anda mal, andan mal portados, andan haciendo lo indebido. Pues póngalos en las manos del que les va a corregir esa conducta. No desate maldición sobre ellos. Nada más pida algo. Nada más dígale: Señor, prosésalos. Señor, prosésalos. Que no se pierda su vida. Que no se pierda. Ordénalos en el camino. Pero no declares maldición. No declares palabra. No declares juicio. Declara vida en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro vida sobre ti. Ahora yo declaro compromiso sobre tu vida. Y yo declaro fe sobre tu compromiso. Y yo declaro respuesta sobre tu fe. Y yo declaro cumplimiento sobre tu respuesta. En el nombre de Jesús. Ahora tenemos que pararnos, tenemos que ser valientes. Otra cosa que Josué tuvo fue presencia de Dios. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora yo se lo pregunto a usted, hermanos. ¿No lo sabéis? ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? ¿No saben ustedes que donde usted ande, que donde usted hable, que lo que usted diga, que como usted actúe, ahí está Dios, ahí está su Espíritu, porque Él mora en usted, Él vive en usted? Y lo que usted diga o haga, Él lo está recibiendo porque Él está ahí. Él está presente en su vida y en su corazón. Es que qué desgracia, mi vida es una desgracia. Bueno, no puedes tener bendición porque ya declaraste que tu vida es una desgracia. Escucho personas que dicen que estoy maldito. Y uno les dice, no es un decir, no es un decir. No es un decir, dice la palabra que tu boca tiene poder, tu boca tiene poder. Y lo que tú digas, eso es. Así que declara bendición. Declara sanidad sobre tu vida. Declara palabras sobre tu vida. No entres en temor, no entres en angustia. Declara la palabra sobre tu vida. Párate en fe.
Si tienes que vivir el virus, pues vívelo, pero vívelo sabiendo que Jesús está dentro tuyo, que el Espíritu Santo está dentro tuyo y te está dando la fortaleza para pasar esa leve tribulación momentánea. Pero también entiende que Dios te puede sanar en un momento. Pero mantente en la presencia del Señor. Mantente en esa presencia. Mantente escuchando y entendiendo que tú eres la habitación de Dios. Que tú eres su templo. Que lo que tú le hagas a tu cuerpo, tú se lo estás haciendo al templo del Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que podemos ver en Josué era que él tenía el poder del Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué el Señor puso ahí y hasta lo último de la tierra? Porque Él pensaba en nosotros. Él pensaba en nosotros. La Biblia y la promesa y la palabra no es solamente para el pueblo de Israel. Tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios cuando Dios declaró esa palabra. Tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios cuando Dios dijo y recibiréis poder, y recibiréis poder. Declárelo sobre su vida, declárelo sobre su vida y recibiréis poder. Diga y recibiré poder y recibiré poder. Hasta que haya venido sobre tu vida el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en ti, no recibirás poder. Pero si Él está en ti, aunque tú te sientas mal hoy, tú sabes y tú declaras que recibirás poder, que tienes ese poder, porque si ese Espíritu Santo tú lo recibiste hace 30, 40 años atrás, como lo hice yo no voy a recibir poder. Yo tengo poder en mí por parte del Espíritu Santo, por medio de Él que mora en mí. Y sí, no le digo que no lo he contristado un montón de veces en este tiempo. En el transcurso de mi vida, Él se ha contristado un montón de veces por lo que yo he hecho. Pero ahí ha estado para levantarme. Ahí Él ha estado para restaurarme. Y hoy el Señor te dice, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán profundo te sientas hoy, recibiréis poder. Te levanto, te levanto. Dios te está levantando hoy, hermano, recibe el levantamiento de Cristo sobre tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Sabe? ¿Y qué es lo que el diablo no le gusta de todo esto? Que me seréis testigos, dijo el Señor. El diablo necesita matar y deshacer todos los testigos de Cristo en esta tierra. Por eso es la lucha. Por eso los golpes. Por eso Satanás no te permite que tú te levantes y tú trabajes como Dios necesita que tú trabajes. Es que yo no quiero eso. Yo no quiero ese llamado. Yo no quiero trabajar en eso que tengo que trabajar ahora.
pues sé fiel en lo poco. Y Dios te va a levantar a lo mucho. Sé fiel hoy en lo que necesitas o en lo que necesita tu ministerio que tú trabajes. Y Dios te va a levantar y te va a posicionar donde Él quiere que tú estés y donde tú quieres estar. Pero por ahora, haz lo que no quieras hacer. Pero hazlo con amor para Cristo. Hazlo de la mejor manera para Dios. Honra a tu Padre. Honra a tu Padre y Él te va a honrar a ti. Amén. Podemos ver algunas cualidades de Josué. Y vamos a ir a la palabra, a Josué 1. Amén. Hasta el 9 vamos a leer, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice, ¿cuántas veces? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Usted qué hubiera pensado, hermano? ¿Usted qué hubiera pensado, amada hermana? Si después de haber caminado 40 años en el desierto, después de haber aguantado tanta gente, si después de haber aguantado tanta queja, si después de haber aguantado el propósito de antes de los 40 años, el Señor te va a dar el cumplimiento. Y tú dices, wow, está en mis manos lo que el Señor tiene para mí. Y tú estás esperando que el Señor te dé una llave para tú llegar y abrir esos muros de Jericó y entrar a la tierra y que la tierra extrañamente esté desolada. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Ay, Dios, otra vez. Sí, otra y otra y otra vez. Un montón de veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate. Hermanos, cuando la cosa se puso peor,
fue cuando venía el cumplimiento. Cuando la cosa se pone peor, es cuando tú te tienes que parar al frente de tu situación. Es cuando tú tienes que pararte al frente de Satanás. Es cuando tú tienes que pararte al frente de tu adversario y decirle, esta posición es mía. Es cuando tú tienes que pararte y decir, este llamado es mío. Esta promesa es mía. Esta es mi heredad. Amén. Tienes que pararte, ser fuerte y ser muy valiente. Ahora, ¿qué le dice a usted el ser fuerte y valiente? Bueno, me voy a tener que enfrentar con esos gigantes y me voy a tener que parar y voy a tener que luchar con ellos. Usted sabe una cosa, hermanos, esa batalla ya estaba ganada. ¿Estaban los gigantes? Sí, estaban los gigantes. ¿Estaba amurallada la promesa? Sí, estaba amurallada la promesa. Pero la batalla ya estaba ganada. La victoria ya estaba en las manos del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque los gigantes hicieron ese muro porque tenían temor del pueblo de Dios. Porque ellos sabían cuán grande era el Dios de ellos. Ahora yo te pregunto, ¿tu enemigo sabe qué tan grande es tu Dios? ¿Tu enemigo sabe qué tan grande es tu llamado? ¿Tu enemigo sabe qué tan fuerte y valiente eres tú? ¿O tú solamente estás viendo los gigantes que están al frente tuyo? Y estás viendo esa muralla que está sosteniendo sus gigantes, que cuando Dios dice las murallas van a caer, tú dices, Dios, por favor, no, que no caigan. ¿Ah? ¿Sabes una cosa? Las murallas, esas murallas que estás deteniendo, esas murallas que estás deteniendo que no caigan, porque no quieres ver a tu gigante de frente, porque tú sabes que al lado atrás de esas murallas hay gigantes. Esas murallas son las que Dios necesita vencer en ti, son las que Dios necesita derribar en ti. Esas murallas son las que Dios está botando de Costa Rica en este tiempo. Esas murallas son las que Dios necesita que nosotros nos paremos. ¿Y sabe cómo? ¿Sabe cuál es la estrategia de Dios? Que nos paremos callados. Que nos paremos callados. Que solamente adoremos, que solamente adoremos, que solamente oremos, que solamente declaremos al Señor, que solamente levantemos trompeta, que solamente levantemos voz de júbilo al Señor, que solamente le entronemos a Él. Para que esos gigantes puedan escuchar. Y para que esos gigantes puedan escuchar quién es nuestro varón valiente, para que ellos puedan entender que tú sabes quién está contigo. Amén. Podemos ver en este versículo, solamente en este capítulo de Josué 1:9 o de Josué del 1 al 9. Josué tenía varias cualidades que hoy nosotros necesitamos. Y la primera de esas cualidades era que sabía escuchar a Dios. Él sabía escuchar a Dios. Él entendía a Dios. Él conocía. Él no hablaba. Él no declaraba. Él no andaba murmurando. Él no se calentaba la cabeza con el pueblo. Él escuchaba a Dios. Él escuchaba a Dios, él escuchaba la palabra, él escuchaba la palabra y él la tenía aquí, él la tenía en su corazón, él la tenía, él sabía cuál era el rema, él solamente estaba necesitando que Dios le dijera el tiempo, él solamente estaba necesitando que Dios le dijera esa hora, porque él sabía, él escuchaba a Dios, él sabía quién era Dios.
Él no solamente le pedía, él hacía lo que le pedía, él hacía lo que Dios le decía, él se movía bajo el corazón de Dios, él se movía bajo lo que Dios le enseñaba, él se movía bajo lo que había aprendido. Él no se puso a aprender técnicas nuevas, él no se puso a aprender cosas nuevas, no, él siguió el camino. Dios no le tuvo que decir a él, como le dijo a Moisés, mira, agarra tu vara, ponla en el agua y esa agua se va a abrir para que tú pases en seco. No, él no le tuvo que decir a Josué cómo abriera el río. Él solamente le dijo, cruza el río. Y ya él sabía cómo hacerlo. Amén. A Moisés tuvo que explicarle cómo hacerlo. Pero ahí estaba Josué cuando lo hizo. Ahí estaba Josué cuando Moisés abrió el río. Ahí estaba Josué cuando el proceso de Moisés, Josué ahí estaba. Y aprendió del proceso de Josué. Y él no le dijo, tienes que hacer esto y esto y esto. Tienes que tener fe. No. Cruza el río. Cruza el río. Solamente. Y él ya sabía cómo hacerlo. ¿Sabes? Si tú te pones a pensar en todo lo que Dios te ha hablado, todo esto que te ha dado vueltas en tu cabeza y todo esto que no te ha dejado dormir y todo esto que te tiene en paz y todo esto que tú dices, Dios, pero ¿cómo lo hago? Dios, pero ¿cómo oro? Dios, pero ¿cómo recibo lo que tú me diste? Dios, pero ¿cómo tomo la tierra prometida? Dios, pero ¿cómo camino? Dios, pero ¿cómo me levanto? Dios, pero mira, si tú te pones a escuchar todas las palabras que Dios te ha dado, y si tú te pones a escuchar esos maestros que Dios ha puesto en tu camino, tú sabrás cómo debes de abrir ese río. Tú sabrás cómo podrás cruzar al otro lado. Josué nunca le dijo a Dios, Dios, pero era la unción de Moisés, era la vara de Moisés, era el llamado de Moisés. No, Dios le dijo, Moisés se murió. Quiero decirte que Moisés se murió. Ya no está. Ahora eres tú. Ahora eres tú. Déjame decirte que tú ya has caminado demasiado en Dios. Déjame decirte que tú conoces demasiada palabra en Dios. Y ya no es tiempo de que estés poniendo pretextos. Ya no es tiempo de que digas por lo que viví. Ya no es tiempo de que digas por lo que pasé. Ya no es tiempo de que digas porque pobrecito o pobrecita yo. Ya conoces palabra y ya sabes lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. Y ya es hora de que tomes compromiso con Dios. Ya es hora de que comencemos a sanar nuestro país. ¿Y cómo sanamos nuestro país? Sanándonos primeramente nosotros. Nosotros somos parte de este país. Nosotros somos parte de esto que se está viviendo. Y si tú robas, tú estás echando inmundicia al país. Si tú adulteras, tú estás echando la inmundicia al país. Si tú pecas en lo que sea, inclusive en no hacer lo que debes de hacer, ya le estás echando inmundicia al país. Estás colaborando con lo que está pasando en el país. Entonces, es tiempo de que nos paremos como varones valientes. Es tiempo de que nos paremos como guerreras aguerridas al llamado que Dios nos dio. Y dejemos de estar haciendo lo malo. Porque la Biblia no me dice que si yo soy hija de Dios y yo le pido un permiso al Señor, Dios me va a permitir adulterar, Dios me va a permitir fornicar, Dios me va a permitir estar con una persona que no me conviene, con una persona que no es temerosa de Dios.
Simple y sencillamente porque soy la hijita linda de Dios. No, no es así. Hay principios, hermanos. Y si usted me quiere llamar exagerada, déjeme decirle que sí. En Dios tenemos que exagerarnos y ser personas de una sola pieza. Lo que está bien y lo que está mal está mal. La Biblia no tiene sombra de variación, igual como Dios no tiene sombra de variación. Yo no puedo tomar la Biblia y decir esto me conviene y esto no me conviene. Esto me sirve y esto no me sirve. Es que este versículo que está en la Biblia me golpea. Si te golpea es porque te está diciendo que lo que estás haciendo está mal. Y tienes que cambiarlo. Si esta palabra que yo te estoy dando, tú estás diciendo, es que me golpeó, es que sentí muy feo esa palabra, es porque te está golpeando la herida que tienes que sanar, porque te está golpeando la herida que tienes que limpiar, porque se está infeccionando. Y porque Dios necesita que tú cambies de conducta para que tú puedas hablarle a los perdidos que están mal. Amén. Estábamos hablando de cualidades de Josué. La primera era escuchar a Dios. Amén. Después, la segunda cualidad que tenía Josué era dejar de lamentarse. Josué nunca se lamentó ni cuando estaba en esclavitud, ni cuando estaba en el proceso en el desierto, ni cuando Dios le dijo, te tengo noticias. Se murió tu amigo Moisés. Levántate ahora. Levántate, toma a la gente y cruza el Jordán. Sigue tu camino. Él no tenía por qué llorar a Moisés. Si Moisés era un varón de Dios y estaba en la presencia del Señor. Y venía otra etapa. Venía otra etapa. Hermanos, ya dejemos de llorar. Ya dejemos de llorar lo que pasó. Ya dejemos de llorar lo que vivimos. Usted me dirá, quizás usted no ha vivido lo que yo he vivido. No, no he vivido lo que usted ha vivido. Quizás he vivido cosas peores que usted. Pero ya las viví. Pero ya pasaron. Pero ya las lloré. Pero ya viví el luto. Y viene otro tiempo. Amén. Viene un renuevo. Hay un tiempo adelante de bendición y de restitución. Hay un tiempo adelante para caminar en Dios. Amén. Yo he visto personas que pierden seres queridos y se apartan de Dios. Y dicen, algún día nos veremos allá. ¿Cómo se van a ver allá? Si la persona está con el Señor, si la persona fue hija de Dios, si la persona entregó su vida al Señor y está con el Señor hoy, y usted se apartó del Señor y no quiere nada con Dios. Dígame, si podemos ver y conocer nuestros seres amados allá, usted tiene que buscar para ir allá, no para apartarse del Señor. Porque si se aparta del Señor, déjeme decirle que a un lugar donde usted nunca va a ir es allá. Josué dejó de lamentarse. Josué no se lamentaba. Josué dejaba su pasado atrás. Josué agarró los capítulos de su vida que no le funcionaron y los dejó de lado. Josué dejó atrás su pasado. Josué no veía derrotas.
Josué no veía derrotas. Josué veía oportunidades para crecer. Josué veía oportunidades para saber que esto no funcionaba, entonces voy a hacer lo otro. Él nunca se lamentó. Él perdonó lo vivido y caminó. Hoy muchos de nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hoy tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a tomar decisiones. Hoy es un día, hermanos, de tomar decisiones en Dios. Hoy es un día de que tú decidas dejar tu pasado atrás, perdonar esas personas que te lastimaron, perdonar esas personas que te hirieron, perdonar esas personas que te dejaron y comenzar a caminar hacia adelante. Comenzar a caminar de una forma correcta y temerosa de Dios. Comenzar a caminar en principios. Comenzar a caminar en integridad para Dios. Ya no es tiempo de buscar culpables. Ya no es tiempo de buscar culpables. Es que aquella no me habló, es que mi pastora no me llamó, es que aquel no me dijo, es que aquel no hizo, es que aquel no vino, es que aquel... Pero menos yo tengo la culpa. Es tiempo de que tomemos las riendas de nuestra vida. Es tiempo de que tomemos la autoridad de nuestra vida y nos paremos de frente, aunque sea un espejo. Si tú necesitas echarle la culpa a alguien de lo que estás viviendo, pues párate delante de un espejo y di: es tu culpa y tú tienes que cambiar de actitud en este momento. Es tu culpa y tú tienes que ubicarte. Es tu culpa y tú tienes que honrar a Dios. Y cambia. Ubícate. Pero sobre todo, responsabilízate de tu vida. Responsabilízate de lo que tú estás haciendo. No es culpa de nadie más. Es culpa de que te has alejado del Señor. Es culpa de que no escuchaste y no aprendiste y no perdonaste y no honraste la palabra de Dios. Y si tú te estabas preguntando por qué, el Señor trae a mi corazón en este momento. Hay muchos que han estado estos días preguntando: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué he vivido esto? ¿Por qué yo tuve que pasar esa situación en mi vida? Porque Dios no estaba presente para ti en ese momento. Porque tú no le preguntaste a Dios si ese hombre era para ti. No le preguntaste a Dios si esa mujer era para ti. Le preguntaste a tu mejor amigo, le preguntaste a tu mejor amiga, pero no le preguntaste a Dios. No le preguntaste a Dios si la decisión que tú ibas a tomar era la correcta. Amén. Josué dejó de lamentarse. Josué sabía que venía un consolador. Josué sabía que venía un libertador. Josué sabía que había una tierra prometida. Y ese fue su norte. Esa fue su visión. Ese fue su lugar de llegada. Aunque lo viera muy lejano, él lo sabía. Otra característica de Josué fue que él tomó decisiones. Él tomó decisiones. Hermanos, y aquí sí les voy a hablar sobre nosotros mismos. Josué, yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Josué en un momento.
¿Usted se imagina una persona que nació en esclavitud, que nació viendo su familia, su pueblo destruido y una promesa encima de ellos? Cuando se supone que el cumplimiento llega y llega el Salvador del pueblo y llega el que va a libertar al pueblo, pasan un proceso de 40 años más. Y cuando el Señor les habla que por fin viene lo que ellos van a recibir en su mano, la promesa, después de 40 años, el Señor le dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Usted qué hubiera hecho? Hermanos, hay veces nosotros no esperamos ni un mes cuando ya estamos quejándonos. Dios, no me cumpliste. Dios, yo me alejo de ti. Dios, yo me aparto de ti porque tú no cumples, porque tú no haces, porque tú dices, porque yo voy a hacer lo que yo quiera porque tú nunca me hablaste. Josué aprendió a tomar decisiones. Y Josué no tomó la decisión cuando el Señor le dijo: Moisés ha muerto y ahora tú tienes que llevar al pueblo. Ahí no fue donde Josué tomó la decisión. Josué tomó la decisión en el camino de su vida. Josué tomó la decisión cuando decidió honrar a Dios, aun cuando estaba en esclavitud, creyendo y confiando que Dios no le iba a fallar y que Dios no iba a mentir y que Dios no le iba a defraudar. ¿Tú qué estás esperando hoy para tomar decisiones en tu vida? ¿Tú qué estás esperando que suceda para decir: ok, Dios, ya me voy a levantar y me voy a comportar como la persona que me tengo que comportar? Ya voy a dejar de pecar, ya voy a dejar de hacer lo malo, ya voy a dejar de estar poniendo pretextos. ¿Tú qué tienes que esperar? ¿Qué tienes que esperar? ¿O qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para honrar a esa persona que tienes que honrar, que no le has pedido perdón? ¿O que ahora te enojaste porque esa persona te habló mal o te hirió? ¿Estás esperando llegar a un ataúd para pedirle perdón? ¿O estás esperando verte tú en una cama para llamar a todo mundo y pedirles perdón? No, hermanos, es tiempo. Déjeme decirle que eso es vivir la vida. ¿Sabe qué es vivir la vida? Ser libre. Ser libre de ataduras. Ser libre de amarguras. Científicamente, los sabios de la medicina descubrieron que el 90% de las enfermedades son amargura, son falta de perdón. Las personas que están muriendo hoy de COVID no están muriendo de COVID, están muriendo de terror, porque tienen tanto miedo, porque están tan apegados a esta vida, están tan apegados porque hay cosas que no están bien, porque no tienen segura su salvación, porque tienen miedo a la muerte, porque tienen miedo a la enfermedad y no recuerdan el primer versículo que leímos hoy. Porque Dios nos ha dado poder. Porque Dios nos ha dado poder. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y mucho del temor que tenemos es porque el Espíritu Santo está tan contristado dentro de nosotros que no recordamos que está ahí.
que no recordamos que Él nos llenó, que no recordamos que Él nos levanta. Y seguimos pecando y seguimos pecando. Es que hay de pecado a pecado. No, no hay de pecado a pecado. Todos los pecados son iguales. Todos los pecados son puertas para que Satanás venga y trabaje en tu vida. Todos los pecados nos llevan al mismo lugar. Quizás unos pecados son como un metro, otros son como un avión, otros son como un tráiler, otros como un taxi, otros como un jet. Unos nos llevan más rápidos que otros, pero nos llevan al mismo lugar. Nos llevan al mismo lugar, hermanos. ¿Sabe a dónde? Lo más lejos de Dios posible. Lo más largo de Dios posible. Lo más largo del plan de Dios posible. Lo más largo de tu llamado posible. Allá nos lleva. Pero párate y sé valiente. Yo te invito que este capítulo 1 del libro de Josué sea tu bordón, sean tus muletas por lo que termina este año. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. No temas, no temas, no te amedrentes. No se duela tu corazón. La última cualidad de Josué que vamos a hablar es precisamente esa. Él fue un hombre esforzado y valiente. Fue un hombre esforzado y valiente. Fue un hombre que se paró en la brecha. Y fue un hombre de testimonio. Podemos ver cómo le costó tantos años, 40 años a Moisés, ordenar a esa gente. Y hacer que esa gente le escuchara. Y hacer que esa gente obedeciera. Y hacer que esa gente caminara. Y hacer que esa gente se detuviera. Pero ellos conocían quién era Josué. Y Josué simplemente se levantó y les dijo, vamos. Y ellos fueron. Vamos a marchar 7 días callados. Y ellos marcharon 7 días callados. Cuando tú eres la persona que Dios necesita que tú eres, que tú seas, perdón, vas a ser contagioso. Vas a tener autoridad. Vas a ser diferente. Vas a marcar el camino de otros. Vas a marcar el paso. Vas a llevar a otros a adorar al Padre. Vas a llevar a otros a cumplimiento. Vas a llevar a otros a entender los tiempos y los propósitos y los planes de Dios sobre sus vidas. Amén. Vamos a ser productores de fe. Vamos a ser esas personas que hablan bendición. Vamos a ser esas personas que en las reuniones o cuando te topas a una persona o lo que sea, no va a hablar sobre la maldición y lo feo que está viviéndose en Costa Rica. Tú vas a hablar de la honra y la gloria de Dios. Tú vas a decir, Dios está trabajando en este país. Dios está trabajando en este presidente porque Él lo dijo. Dios está trabajando en mi vida, en mi familia. Si el libre albedrío de Costa Rica no permite que Dios haga su plan, por lo menos como Noé, Dios me va a sacar de aquí, Dios me va a guardar.
Dios va a guardar mi vida, Dios va a guardarme en propósito. Pero por ahorita, yo voy a ser de esos de Nínive. Yo voy a ser de esos de Nínive que entendieron que la palabra de profecía que se está dando hoy no es para cumplimiento, es para arrepentimiento. Y yo voy a ser el primero en doblar mis rodillas. Yo voy a ser el primero en creerle a Dios. Yo voy a ser el primero en creer como creyó Abraham, que mientras la tierra estaba mal y mientras la tierra estaba en caos y mientras la tierra no tenía provisión, él era un hombre próspero. Y cuando la tierra se puso peor con la hambruna y con la necesidad, él prosperó aún más. ¿Cuántos pueden pararse hoy como Abraham y decir, Señor, yo hoy tomo mi herencia como tu hijo? Yo hoy tomo mi herencia como tu hija. Yo hoy creo que esto que se está viviendo no nos va a tocar. Y no va a tocar mi país, porque yo declaro la bendición que tú has desatado sobre Costa Rica cada año. Y Costa Rica, Señor, tú dijiste que este año íbamos a ser un año victorioso, y íbamos a salir el año, íbamos a terminar el año en victoria, íbamos a terminar el año en bendición. Hermano, usted está loca, faltan 3 meses. Bueno, esto se desarmó en un día. Y déjeme darle una mejor noticia. Si usted cree que Dios no puede arreglar Costa Rica en 3 meses, déjeme decirle y déjeme invitarle a ir a el capítulo 1 de Génesis, donde nos habla que en 7 días ordenó el mundo entero. Y estaba todo desordenado y vacío. Hoy por lo menos hay algo. Hoy por lo menos hay un pueblo temeroso. Así que si el mundo lo hizo de la nada en 7 días, tú te puedes acostar hoy creyendo que mañana todo va a estar bien. Porque lo puede hacer. Pero créelo. Créelo primeramente en tu vida. Créelo primeramente en tu familia. Créelo primeramente en tu situación, en tu entorno, en tus amistades. Y expande la fe. Expande la fe. Camina creyendo que Dios nos está bendiciendo. Camina creyendo que Dios ya envió la solución a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ya para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre cada una de las personas que me está escuchando en este momento, Señor, o que me va a escuchar posteriormente, ya sea en Facebook o en YouTube. Padre, yo declaro palabra de vida sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro palabra, yo declaro vida, Señor. En el nombre de Jesús, en este momento, Padre. En este momento, Señor, todo lo que tiene que ser ordenado en sus vidas, todo lo que tiene que ser ordenado en su caminar, en el nombre de Jesús ahora sea ordenado, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ahora un espíritu de vida, un espíritu, Señor Dios, de tu presencia, Señor, reactive cada corazón, Padre, reactive cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que si el pecado es el que los tiene con temor, Señor, Padre, que ahora todo pecado, que toda angustia, que toda inmundicia del diablo en cada persona, en cada familia, en cada rincón de Costa Rica se vaya en el nombre de Jesús. Padre, que el temor de Jehová venga sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ordena tu pueblo, Señor. Ordena tu pueblo, Padre, que seamos personas de una sola pieza, Señor. Oh Dios, que aprendamos, Señor, a dejar de lado el pecado, a dejar de lado la maldición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu gracia y tu bendición vengan sobre nosotros, Dios. Oh Espíritu Santo, yo ahora declaro sobre cada uno, Señor, tu gracia, Padre. Un espíritu de salud, de sanidad, Padre, de restauración, venga sobre cada hermano, Dios, en este momento, Dios. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, sus vidas, sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, ahora los traemos delante de ti, Señor, para que tú les honres, para que tú les levantes, Padre. En el nombre del Espíritu Santo, Padre, que aprendan a tomar compromisos, Señor. Que aprendan, Señor Dios, y que maduren, Señor, espiritualmente, Padre, para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, alabo y exalto tu nombre para siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que venga una oleada de tu Espíritu, que venga una oleada de tu Espíritu, Padre. Y que tú levantes, Señor. Que tú levantes un pueblo, Señor, de una sola pieza, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les bendigo. Bendigo sus vidas, sus corazones en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Sigan adelante, hermanos. No paremos de orar, no paremos de orar, de ayunar, de vigilar por Costa Rica. Declare palabra a cada momento, declare bendición en el nombre de Jesús. Bendiga al pueblo de Costa Rica. En el nombre de Jesús, bendígalo. Bendiga su vida, su familia. Amén. Honre al Señor. Honre su casa, honre su vida. En el nombre de Jesús, les bendigo. Saludos y que la gracia y la paz del Señor venga sobre cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias.